Después, el segundo gran ítem que comprende el flujo de caja es lo que se conocen como las fuentes de costos variables, que son todos los costos que se incurren directamente por el aumento en la producción. Entonces, por ejemplo, si uno está haciendo pan, va a tener que incurrir en harina, en otros ingredientes, que van a ir creciendo de forma proporcional a la cantidad de producción que tú tengas. Entonces, por ejemplo, algunos costos que son súper comunes son las comisiones de venta. Por ejemplo, si uno vende uno, va a tener que pagar una comisión por un porcentaje de comisión probablemente que está establecido, ponte tú que sea el 10% o 30%, lo que sea. Eh, por ejemplo, los servicios de última milla en general cobran como entre un 20 y un 30% de comisión. Eso es como lo que se maneja hoy día, ya, al 2020. Eh, entonces, si vendes un producto, probablemente vas a tener que pagarle 20%, 30% de ese producto. Pero si vendes 100 productos, vas a tener que pagar 100 veces por el 30% de cada uno, o sea, una vez por cada uno de esos 100 productos que vendiste en su porcentaje que tengas pactado. ¿Ya? En algunos negocios estos porcentajes van variando, pero ese es un costo variable bien común, la comisión de venta, para que lo consideres en tu evaluación. Otro costo común son los costos de producción. Ya hay costos de producción que son eficientes y hay otros que son ineficientes, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, si uno tiene una panadería y hace pan, uno siempre tiene que pagar harina, agua, ya si están haciendo un pan un poco distinto, no sé, ayuya, tienen que pagar mantequilla o manteca o lo que sea que ocupen. En algunos casos van a tener que ocupar huevo, ¿ya? Pero cuando uno empieza a crecer la producción, imagínense que quieran hacer, no sé, 1 kilo de pan, ya van a tener que gastar en algunos ingredientes. Después si quieren hacer 100 kilos de pan, ya su panadería supongamos que ya es más grande, eh, se van a enfrentar a que los gastos que incurran ustedes van a poder ir gestionándolos, ¿ya? Entonces aquí en pantalla les grafico cómo se comportaría un costo variable eficiente o ineficiente, dependiendo del caso. Entonces, por ejemplo, un costo variable eficiente significaría que en la medida que aumentan las escalas, el costo va a ir, de alguna forma, a ir reduciéndose en el tiempo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si produzco cero, me va a costar cero. Si produzco uno, me va a costar uno, ¿ya? Pero si produzco 10, yo no esperaría que me cueste 10, esperaría que me cueste 10 o menos. Eso es como la lógica de un costo variable eficiente, ¿ya? Entonces, eso es lo que se conoce como economía de escala. Al final del día, el porcentaje del costo, ya si se van dando cuenta en el análisis que está más abajo, lo importante es que el costo unitario, ¿ya? O el costo variable que voy agregándole a la producción vaya siendo cada vez menor unitariamente. Entonces, por ejemplo, si yo calculara cuánto me sale hacer cada pan cuando estoy gastando en uno, si digo, bueno, me sale uno, cada pan me sale uno, pero si divido 10 panes en 8, ahí sabemos que los 10 panes cada pan me va a salir 0,8. Entonces, el cálculo cambia bastante, ¿ya? Es decir, si gasto 0,8 versus gasto uno, ahora estoy gastando mucho menos. Entonces, lo importante es que cuando calculen los costos de un negocio, en la medida de que puedan ir gestionándolo, porque a veces uno no tiene mucho control sobre el costo, a veces te lo imponen y es difícil tomar decisiones respecto a eso. Un costo variable eficiente es el costo que en la medida que uno va aumentando la producción va decreciendo unitariamente, ¿ya? Entonces, como ven ahí en la primera fila, si uno ya dice, bueno, tengo gasto, produzco 20, ya esperaría que incluso me cueste menos que 0,8, que era el tramo anterior, y ahí ya me está costando 16 hacer los 20. Entonces ahí si uno hace el cálculo se van a ir dando cuenta que el costo va reduciéndose bastante. En general se van a dar cuenta que hartas empresas y productores les van a entregar estas políticas. Por ejemplo, cuando uno compra ítems al por mayor, se van a dar cuenta que, por ejemplo, si uno compra un ítem, le va a salir muy caro. Si les compran 10, va a ser un poco más barato. Si les compran 50, les va a salir mucho más barato. Después 100, 200. Pero siempre se dan cuenta que hay un límite. Al final del día no es que al final no te pueden regalar las cosas. Entonces, siempre se dan cuenta que hay una especie de límite en algún momento. Como que en algún momento esa eficiencia ya desaparece porque tu productor no te puede hacer tantos descuentos al final del día, ¿ya? Y el costo variable ineficiente es el costo que al final del día se mantiene. O sea, en la medida que vamos aumentando la producción,
el costo se mantiene fijo. Es decir, si hacemos 1, nos va a salir 1, si hacemos 10, nos va a salir 10, si hacemos 20, nos va a salir 20. Entonces, la idea es que cuando uno haga negocio no les pase eso, que pueden ir generando esto, lo que se conoce como economía de escala. Es decir, el valor que vayan, como les vaya costando en el tiempo, vaya siendo cada vez menos, ¿ya? No que lo mantengan, porque si lo mantienen al final del día significa que no están gestionando sus costos. Lo interesante de esto, por ejemplo, cuando ya tenemos una tabla con algunos costos, ¿ya? Acá son números aleatorios. Entonces, por ejemplo, el primer mes tenemos 200.000, ¿ya? Y tenemos de costos variables 50.000. Después, el periodo 1 tenemos 300.000 y tenemos costos variables de 75.000. Y así sucesivamente tenemos distintos valores, ¿ya? Por ejemplo, el periodo 6 tenemos 5 millones contra 1 millón de costos. Entonces, lo importante de este primer bloque es que esto nos permite calcular un indicador súper importante en los negocios que se conoce como margen de contribución. Y el margen de contribución es justamente la resta entre los ingresos totales de un periodo contra los costos variables totales, ¿ya? O sea, entonces si le restamos a los ingresos totales los costos variables totales, tenemos el margen de contribución. Y el margen de contribución justamente lo que nos dice es cuánto nos está contribuyendo nuestra actividad al resultado del negocio. Esto es súper importante porque al final del día nosotros después con esto podemos saber cuánto unitariamente cada producto o servicio que estemos vendiendo nos está contribuyendo al estado de nuestro negocio, ¿ya? Eh, entonces, por ejemplo, no sé, el periodo 1 tenemos 200.000 pesos de ingreso contra 50.000 de costo. Entonces, el margen de contribución, es decir, lo que nos contribuye esa actividad, son 150.000 pesos. Eso significa que nosotros con esos 150.000 vamos a tener que ocuparlos para hacer todo el resto de las cosas, pagar nuestros costos fijos y otras cosas. Es decir, eso es lo que nos queda para nosotros poder operar nuestro negocio, ¿ya? Eso es bien interesante. Eh, y también hay un cálculo que a veces se utiliza, que es para saber la relación del margen de contribución, es decir, cuánto porcentaje de mis ventas eh, me queda después de mis costos variables, es decir, lo directamente asociado a mi producción, ¿ya? Entonces, en el primer caso, el primer periodo es el 75%, ¿ya? Y así vamos viendo que, por ejemplo, en el tiempo, esta relación de margen de contribución en los primeros 3 periodos se mantiene en el 75%. Pero en el periodo 4 esto aumenta al 80%. ¿Qué significa esto? Si nosotros decimos que la relación de margen de contribución aumentó, significa que estamos siendo más eficientes, ¿ya? Porque al final del día nos estamos quedando con más valor para poder operar el negocio después de nuestra actividad. Entonces eso es lo interesante, que cuando uno gestiona bien los costos o vende más caro, ¿ya? En general va a ir ocurriendo esto, que uno va a tener más holgura. Al final del día la relación de margen de contribución y el margen de contribución tiene que ver mucho con eso, que al final del día es lo que a uno le queda para poder operar las cosas y es el nivel de holgura que uno va a tener en el negocio. Entonces se van a dar cuenta que en algunos, dependiendo de cada industria, estos números igual son bastante parecidos entre los competidores. Entonces se van a dar cuenta que en alguna industria, no sé, el margen de contribución normalmente puede que sea 40%, en otro que sea 60%, en otro que sea 90%, ¿ya? Y así sucesivamente. Y hay algunas industrias que puede que el margen de contribución sea muy alto, pero después más adelante puede que veamos que los costos sean muy altos también, los costos fijos. Entonces, va variando de negocio en negocio. Lo importante es que entiendas estos indicadores y los puedes ir viendo rápidamente en lo que haces en tu día a día, porque así puedes ver más o menos el nivel de holgura que vas teniendo en el tiempo, ya si vas siendo cada vez más o menos eficiente respecto a cómo cobras y cuánto te sale lo más directo asociado a tu producción.